Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo nos habla de un padre que tenía dos hijos que los envía a trabajar a la viña y tienen dos reacciones contrapuestas. Uno tiene un rechazo visceral de entrada así muy fuerte, no quiere ir, como se dice, no le da la gana, pero luego lo considera, lo recapacita, madura y termina yendo. El otro tiene de entrada una palabra buena, sí, voy, pero no es una palabra sincera, no termina madurándola y termina por ser infiel y no acudir. Dos actitudes contrapuestas que Jesús, sin duda alguna, está en ellas reflejando distintas formas de cada uno de nosotros de responder a las llamadas de Dios. Como es lógico, Jesús está subrayando que es más conforme al camino de la santidad el primer hijo que el segundo. Ese que, aunque al principio ha dicho que no quería ir, luego, sin embargo, lo ha recapacitado. Con esta reflexión Jesús nos está recordando que nuestra vida, la vida cristiana, es una peregrinación. No es un punto fijo, no, es una peregrinación. La vida cristiana es un paso del pecado a la santidad, de la inmadurez a la madurez. Lo lógico es que en la vida cristiana haya un progreso, haya una continuidad, haya un crecer en poder decir, conforme la vida va hacia adelante, cada vez estoy más cerca de la meta, cada vez estoy más cerca de la voluntad de Dios. A Dios le importa más, para Dios es más definitivo lo que el hombre haga en la cumbre de su vida que lo que haga en un principio. Para Dios tiene mucho más valor la voluntad madurada que no un primer impulso. Un primer impulso, un pronto, como decimos, ha tenido un pronto y ha dicho una cosa que casi se le ha escapado. No tiene el mismo valor moral, el mismo valor espiritual que algo que ha sido reflexionado, que ha sido madurado. Es decir, Dios cuenta con que en nosotros hay un crecimiento y a Dios no le escandaliza nuestra inmadurez de partida. Sabe que tenemos mucho por purificar, sabe que tenemos mucho por madurar. Lo propio del ser humano pues es ser un continuo crecimiento. Por eso la vida es ascendente. La vida es ascendente. Y lo mejor de nuestra vida está por llegar. Cuando el Señor le dice a Pedro, mira Pedro, cuando tú eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas anciano, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras, ven y sígueme. Le está con ello contraponiendo una primera etapa de su vida en la que aparentemente pues Pedro era muy activo, sí, pero no estaba suficientemente purificado, no se dejaba llevar por el Espíritu, era su amor propio el que le movía. Podemos decir que hay dos tipos de personas, unas que son las que piensan que lo principal de su vida ya lo han visto, que piensan que sus convicciones ya están establecidas, que no tiene ya nada novedoso que ver o a lo que abrirse, y sin embargo las otras personas, que propiamente son las que han bebido de este espíritu evangélico, son las que entienden que todavía lo mejor está por llegar, que todavía estoy pendiente de crecer, estoy pendiente de madurar. Es mal signo en la vida espiritual el que uno piense que ya lo principal lo ha hecho y ya poco novedoso ya va a poder aprender o recibir. Es un espíritu equivocado. La vida cristiana es un continuo crecimiento. Y fijaros bien que dice nuestra fe católica que seremos juzgados, que Dios nos juzgará de el estado de nuestra alma que nos encuentre en el momento cumbre, en el momento de la madurez. No en el del primer momento de la vida, sino seremos juzgados ante Dios por el estado de nuestra alma en el momento del encuentro con Él. Fijaros un detalle. Se suele decir mucho, ¿no?, entre nosotros que sufrimos porque en nuestras asambleas cristianas pues igual faltan más rostros jóvenes, y es verdad. Nos gustaría que en las asambleas hubiese
pues una proporción de niños y de jóvenes superior a la que vemos, y que la edad media de nuestras asambleas es pues muy alta. Eso es verdad. Pero ¿os imagináis lo contrario? ¿Os imagináis que las iglesias estuviesen llenas de jovencitos que cuando ya llega un poco la madurez de la vida abandonasen su vida espiritual, su vida religiosa, porque esto de la espiritualidad es cosa de jovencitos y cuando uno llega ya a la madurez de la vida se olvida de esas cosas? Sería infinitamente peor, obviamente. Ese segundo escenario así irreal al que me refiero sería mucho más perjudicial espiritualmente que el primero. Es decir, la vida cristiana es un continuo ascenso, y verdaderamente podemos decir que la ancianidad, esa ancianidad a la cual se ha referido esta mañana el Santo Padre, y además ha tenido ese gesto de invitarle al Papa emérito, a Benedicto XVI, para que estuviese presente en ese encuentro con los ancianos. Ese momento, ¿no?, de ancianidad es un momento en el que estamos llamados a completar la purificación de la vida, completar la carrera hacia la santidad. ¿Y qué hago yo en mi vida? Pues completar la carrera a la santidad. Pero si ya no tengo muchas fuerzas para completar la carrera a la santidad, no se necesitan muchas fuerzas físicas, sino se necesita mucha docilidad, que es distinto, mucha docilidad. Este es el signo, es el signo que el Santo Padre ha querido hacer esta mañana, y nos ha parecido pues hermoso hacernos eco de él. Somos peregrinos, vamos caminando, y no cejemos en la carrera hasta el haber llegado a la meta, porque a veces podemos tener tentaciones pensando de que lo principal de la carrera de la vida ya lo he recorrido. Pues una veces puede cometer el error de, como se dice popularmente, levantar el pie del acelerador antes de tiempo. No, hay que completar la carrera hasta el final, porque el Señor, el que comenzó en nosotros la obra buena, Él mismo la quiere llevar a término y nos está preparando para coronar nuestro encuentro con Él.